A minutos de haber conocido y el tan esperado anuncio del pacto fiscal, la propuesta del gobierno a manos en esta oportunidad, no del ministro de Hacienda, sino que del mismo presidente de la República, Gabriel Boric, queremos saber cuáles son las impresiones, al menos las de primeros minutos. ¿Cómo está dispuesta o no la oposición para poder negociar? Vamos a estar conversando de esto, caso convenios también, las novedades, junto al senador de Ópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola Bárbara, ¿cómo están? Gusto saludarte. Igualmente, bueno, sabemos que ha pasado muy poco rato, pero ¿qué le parecen en primera instancia la propuesta, el pacto fiscal que presentó el presidente Gabriel Boric? Y quizá antes de eso, ¿qué le parece que haya hecho un cambio? Porque habían anunciado que lo iba a decir ayer el ministro Marcel, hubo un cambio y finalmente lo tuvimos hoy a manos del propio presidente. Bueno, uno a estas alturas del partido, a lo único que se ha acostumbrado en este gobierno, es que en general es una improvisación tras otra. El, parecen hacerse una suerte de baile de máscaras siempre de reuniones para tratar de justificar finalmente medidas que no muestran eh, adaptarse o considerar nada de lo que la oposición suele sugerir. Entonces se dice, mire, nosotros estamos abiertos a buscar acuerdos, pero claro, los acuerdos siempre son en la idea de que hay que avanzar hacia donde el gobierno estima conveniente, un gobierno que naturalmente no tiene las mayorías, que está pasando por un escándalo de corrupción importante, que lo tiene hoy día en las encuestas abajo, que no tiene por desorden en la Cámara de Diputados y por número de votos en el Senado posibilidad alguna de sacar acuerdos de esta magnitud y que se ha resistido a buscar acuerdos más amplios, sentando a la oposición y entendiendo que acá en algún momento va a haber que acercar posiciones que conformen a ambas partes. El gobierno insiste en proyectos absolutamente fuera de proporción para los ajustes que yo creo que son necesarios hacer, evidentemente en algunos casos, pero insiste en una suerte de megalomanía legislativa de proyectos absolutamente refundacionales. Lo vemos en pensiones, lo vemos también en el anuncio de pacto fiscal de un país que además está detenido económicamente, que no crece, que viene con desempleo al alza, y parece que esto al gobierno no le hace mella e insiste en ir a tocar necesariamente contra una pared, lamentablemente, culpando además a una suerte de mono de paja o enemigo fantasma que no existe. Él dice, ustedes saben quiénes son los mismos de siempre, cuando en estricto rigor, quienes en el fondo estarían en la opción de poner cortapisa a sus proyectos, cuando en estricto rigor ellos perdieron con votos propios en la Cámara de Diputados la primera reforma tributaria, que es este aumento de impuestos que se quiere hacer y que naturalmente hoy día no tiene los votos, y en eso yo creo que hay que ser claro, pero él no señala, no dice que él mismo siendo diputado votó en contra del presupuesto para bomberos, votó en contra del presupuesto para carabineros, que rechazó una reforma de pensiones que en ese momento creo yo que hoy día mirándolo en retrospectiva, él habría firmado hoy día a todo evento, ¿verdad? Y que derivó finalmente en que el gobierno del presidente anterior, Sebastián Piñera, se viera obligado a crear la PGU del presidente Piñera, que hoy día ha sido sin duda el mayor reforzamiento al pilar eh, social, sobre todo, de las pensiones de quienes tienen pensiones más bajas. Entonces, me parece que el gobierno insiste en no atender la realidad política ni la realidad de las personas cuando genera este tipo de expectativas sobre además proyectos, sobre un gasto que no sabemos en qué va a consistir. Podemos estar de acuerdo en que si queremos aumentar la PGU y de qué manera queremos aumentarla, podemos requerir más recursos. Nosotros le aprobamos un royalty minero, ¿verdad? Que hay 0,5% eh, del PIB. Aprobamos proyectos de 40 horas, que en estricto rigor es también un impuesto a las empresas, y el gobierno insiste en pedir más recursos cuando ha sido meridianamente inepto en administrar aquellos recursos que ya tiene. ¿Verdad? Todo el caso Sí, de indignar a la ciudadanía de las fundaciones y de las transferencias que ha hecho este gobierno a fundaciones y corporaciones que se crearon para efectos que hoy día la Fiscalía está investigando, ¿verdad? Es hoy día un gastadero que la gente dice, ¿y para qué un gobierno que no sabe cómo gastar los recursos requeriría mayores recursos? Entonces, sí. ante aquello y planteando un sistema de cuidados que no sabemos en qué consiste,
¿verdad? Una sala cuna universal que ya viene financiada, al menos en el proyecto del gobierno anterior, pero que este proyecto se llama Sala Cunas para Chile, que tampoco sabemos cuánto cuesta ni en qué consiste. Dicen requerimos plata en seguridad, bueno, pero eso es como la ABC, todos la requerimos, pero mientras, modernización del Estado, crecimiento, fomento para la inversión, fomento para el ahorro, no lo vemos por ninguna parte y tampoco está contenido en este anuncio que acabamos de. El presidente, dentro de las cosas que mencionó, es que no van a insistir en el Senado, porque para poder insistir con el proyecto anterior o algo muy parecido necesitaban 2/3, cosa que saben que no tienen. Entonces, ¿qué Mm. implica esto? Que se va a tramitar un proyecto nuevo, mucho más acotado por la Cámara de Diputados. ¿Cree que están los votos? ¿Hay posibilidad que el gobierno logre convencer para poder avanzar? Yo creo que el gobierno está en un pésimo momento político. Creo que no tiene hoy día capacidad de coordinación interna. Ese es el problema que veo, más allá de que hay ciertos ministros y ciertos individuos con quienes uno se topa. A mí, qué sé yo, me toca estar en la Comisión de Constitución y yo tengo una buena opinión por ejemplo, el ministro de Justicia. Ha venido a hacer un aporte, siento yo, en los temas específicos que dicen relación con los temas de justicia, constitución, reglamento, ¿verdad? Sin embargo, se ha transformado también en una suerte de abogado del Ejecutivo en todas los absurdos y las explicaciones que no tienen mucha base de las tonteras que hacen ministros en este gobierno o aquellas autoridades que al parecer tienen menos experiencia política, administrativa y que hoy día gobiernan las instituciones del país sin tener las capacidades para hacerlo, naturalmente. Entonces, claro, y uno ve, yo compartí con el senador Elizalde, hoy día ministro, pero al parecer la ministra Toá por una parte, el ministro Elizalde, el ministro Cordero, la ministra Jara y Marcel actúan sin coordinación alguna, ¿verdad? Como existen dos almas acá en el gobierno, que no conversan y que al interior del gobierno incluso están coordinados por ministros distintos, ¿verdad? La verdad es que cada uno actúa por sí mismo, parece no haber articulación La, interna. Y la eso para ministra nosotros Jara, justamente como la ministra del Trabajo, interlocutores es dice muy. que hay dos almas en la oposición. Ella lo dice en el marco de la discusión para la reforma de pensiones. ¿Hay dos almas en la oposición? Usted dice que hay dos almas en el gobierno, A el ver, oficialismo. a la ministra Jara, nosotros, yo siendo presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, sacamos adelante las 40 horas con flexibilidad, efectivamente. Son 52 horas flexibles, ¿verdad? Que tienden a las Ya, 40 es un horas en proyecto muy general. distinto del que ingresó inicialmente, muy distinto. Un Ya. proyecto absolutamente distinto y que evidentemente recogió muchas de las inquietudes que existían también en la oposición, que ¿Y en existían también pensiones en la no pasa lo de mismo? la pequeña. No, no pasa lo mismo porque el gobierno insiste que acá hay que refundar y partir de cero el sistema. Y eso es básicamente lo que yo reclamo, ya no de la ministra Jara. Todos sabemos que la ministra Jara pertenece al Partido Comunista y que ellos quieren de alguna forma eh, destruir el sistema de ahorro individual. Si ellos no creen en esto, ellos creen en reparto puro y duro, ¿verdad? Entonces, evidentemente que ahí no va a haber forma de acercamiento, pero yo sí le reclamo al socialismo democrático, le reclamo a ciertos ministros que llevan esas coordinaciones, al menos que abordemos las reformas políticas, ¿verdad? Y si no las reformas, los ajustes políticos en materia de pensiones, en materia de pacto fiscal, en materia de ISAPRES, tenemos hoy día un fallo de la Corte Suprema que hay que cumplir, pero que tampoco puede significar colapse no solamente el sistema privado, sino todo el sistema, las personas que se atienden en FONASE y que se atienden en el sistema público, ¿Ha a seguido un avanzando acuerdo, a eso? un acuerdo Porque más hemos amplio. ¿Me estado, fijas? senador, con tantos problemas en distintos ámbitos que el tema ISAPRES, que estuvo muy encima de la agenda, ahora no hemos sabido mucho. Estuvimos conversando con el senador Castro, dice que sí está avanzando, pero y que avanza bien. Quizá por el mismo hecho de no tener todos los ojos encima está avanzando un poquito mejor. Bueno, tal vez, pero aquí lo que uno echa de menos, Bárbara, es coordinación interministerial, coordinación política, ¿verdad? Y en un gobierno que tiene una división interna como la que tiene este gobierno, ¿verdad? Donde no se están pagando las responsabilidades políticas de los hechos que tienen detenido el gobierno, donde se mantienen ministros que, lejos de hacerle un favor al presidente de la República, hoy día se han transformado en una tara, es muy difícil que ir atomizadamente, proyectito a proyectito, tratando de sacar adelante reformas que parecen hoy día estructurales, no se acuerde con la oposición un acuerdo más amplio. Para ir haciendo ajustes necesarios, sin duda. Para reformas, para intentos refundacionales, no van a estar los votos, nadie va a estar disponible a eso porque acá se instaló el germen de la desconfianza, lamentablemente, y eso se instaló muy temprano en el gobierno. Yo le quiero recordar que este gobierno llamaba
a votar por una constitución que se rechazó por más de un 62%, ¿verdad? Que era un pésimo proyecto, que era un proyecto que básicamente partía o pretendía resetear al país de cero. Entonces, la desconfianza instalada todavía es algo en lo que el gobierno tiene que trabajar y creo que le cabe a quienes hoy día están asumiendo culpas que no le corresponden, que son los mismos a los que criticaban durante los 30, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿verdad? A ellos los llamaron a los socialistas, llamaron a los PPD, ¿verdad? Y ellos hoy día están asumiendo costos enormes por la ineptitud de gobernar de quienes consideraban que todo era una transacción, que todo estaba mal hecho y que hicieron básicamente una oposición que le resultó imposible al gobierno anterior con más de 10 acusaciones constitucionales, Bueno, ¿verdad? Entonces, creo que hoy día ese mundo, ¿verdad? Se tiene que poner de acuerdo, tiene que mostrar que son el adulto en la habitación, ¿verdad? Y finalmente señalarle al gobierno que se hace un acuerdo con la oposición más o menos amplio para generar ajustes y que el país pueda avanzar, o lamentablemente los votos no van a estar porque no los tienen y porque ellos mismos no han sido capaces de generar las condiciones de confianza para que existan. ya, a propósito de esas condiciones de desconfianza, los casos convenios, sin duda ha sido un remesón muy fuerte para el gobierno. Dentro de las últimas novedades, desde Fiscalía han detectado que hay patrones, formas de operar en común entre distintos convenios con las fundaciones. Ya el ministro Cordero había reconocido que, al menos en el caso de Democracia Viva, él distingue actos de corrupción. ¿Cómo ve que va evolucionando esto? Porque varias personas de la oposición, incluso del oficialismo, dicen, "No, el gobierno está mirando que pero el tema político, las responsabilidades o cambios más profundos, todavía están a la espera". Bueno, acá hay tres aristas, por decirlo de alguna forma. Primero, la arista penal, ¿verdad? ¿Existen o no existen delitos? Ahí está la Fiscalía investigando. Yo creo que se está haciendo una buena labor. La información que hoy día sabemos de la misma Fiscalía es que han encontrado patrones de comportamiento, es decir, esto no ha sido algo que surgió espontáneamente, sino parece que es una forma de operar en 9 regiones, cerca de entre 13.000 y 20.000 millones de pesos. En algún momento circuló, pero es conjetural, que la verdad que la creación de estas fundaciones estaba basada en un método que existía en España, que Podemos también lo tenía, pero hoy día son conjeturas. Yo en la arista penal quiero dejar trabajar a la Fiscalía y que eso después, las responsabilidades penales si existen, se hagan efecto. Primera. Segundo asunto, el tema administrativo, ¿verdad? Acá el Contralor General de la República también ha señalado incluso la ilegalidad de algunas de las operaciones que se hicieron desde órganos públicos, servicios o ministerios respecto de estas fundaciones. Entonces ahí hay algo que es grave y se deben aplicar las sanciones administrativas, ¿verdad? Y a quien le quepan también, que sean funcionarios públicos, las sanciones que correspondan deben también hacerse efectivas. Segunda arista. Tercera arista, y que es la más importante a juicio mío, sobre todo en el entendido de que la ciudadanía naturalmente que encuentra sospechoso primero que esto sea un esquema para defraudar al fisco, ¿verdad? Donde hay ciertas formas y modos de operación, por una parte, y por otra parte, que se produzcan estos robos tan selectivos justamente en reparticiones públicas que están siendo objeto de esta misma investigación, y la pérdida de confianza y el hecho de que debajo de los ministros, ¿verdad? Ya sea por las responsabilidades partidarias, fundadores de partidos, amigos comunes, parejas, pololos, etcétera, ¿verdad? En ministerios, responsabilidad política que le cabe a los ministros, acá solamente tengamos la renuncia de un par de subsecretarias y algún jefe de servicio, seremi, eh, la ciudadanía no se lo compra. Entonces, tengo la impresión de que acá nadie quiere asumir responsabilidades políticas. Al gobierno en esta lucha que tienen O sea, contra toda la senador, gente. es evidente que nadie quiere y nadie querría nunca asumir responsabilidad política, eso es humano. El tema es No, si no, no, debería no estoy. exigirla el gobierno, porque al final es el presidente y la máxima autoridad en las que tienen que hacer pagar esa responsabilidad. ¿Quién voluntariamente va a querer hacerlo? Hasta cierto punto, porque yo no es que yo quiera culpar al presidente de la República, pero naturalmente, si yo soy una autoridad, ¿verdad? Colaborador directo y estrecho del presidente de la República y me doy cuenta que estoy siendo una piedra de tope, que estoy siendo un lastre, no debo esperar necesariamente a que el presidente me pida la renuncia, sino que me debo dar cuenta que en algún momento estoy siendo eh, un problema para el gobierno, Se ¿verdad? refiere al Estoy ministro siendo una Jackson, que mochila difícil de cargar
y presentarle la renuncia al gobierno, al presidente, es lo mínimo que uno exigiría en un sistema presidencial que funciona como funciona, y para permitir finalmente que el gobierno o pueda avanzar o pueda dar vuelta a la hoja, pero no transformarse en un problema que tiene hoy día todos los titulares de prensa ocupados, ¿verdad? Y que lamentablemente le pega en el nervio de la credibilidad finalmente al gobierno, justamente cuando está además solicitando recursos fiscales que por otro lado se ven tremendamente abusados o malgastados por un caso como el caso de las transferencias gubernamentales a estas fundaciones de amigos de Revolución Democrática y otros. Senador, lo cambio de tema porque esto también es muy importante, el proyecto de usurpaciones. Ahí se ha generado un debate porque en el gobierno y el oficialismo no les gusta este proyecto. Finalmente se discutió, salió de la comisión, va a la sala y uno está mirando que hay distintas posibilidades. Podría terminar en una comisión mixta, en el Tribunal Constitucional, incluso siendo vetado por el gobierno. ¿Cómo ve usted esa discusión con este proyecto? Que es polémico, pero para muchos es bien relevante considerando todas las tomas que seguimos teniendo. Bueno, en el problema de usurpaciones nosotros tenemos no solamente casos públicos como el de Alejandro Correa en, en la quinta región. Eh, Tenemos finalmente la vulneración del principio de la propiedad privada, que es tremendamente relevante y que no está ocurriendo solamente con grandes tenedores de propiedad o latifundistas, ¿verdad? Esto ocurre con pequeños agricultores que ven que su campo está tomado, donde sacarlo es imposible, donde las herramientas jurídicas y legislativas disponibles prácticamente a estas personas no les pese, no les importa, donde se ha terminado haciendo y generando un mercado de propiedades, incluso con aviso en Facebook y en avisos económicos, donde dice se vende terreno en toma, ¿verdad? Terrenos que no tienen lógicamente papeles, que es un sistema absolutamente abusivo, donde hay constructoras que se están instalando al interior de terrenos de personas, parcelándolo y vendiéndolos sin papeles a personas que se los toman y donde sacarlos luego es tremendamente difícil. Entonces acá la protección para aquellas personas que se han visto despojados de terrenos para personas que no solamente requieren una casa, vivienda, ¿verdad? Que naturalmente eso invita al Ministerio de Vivienda, que además está metido en este escándalo, además de, de estas platas y que es urgente, a ser más eficaz y más proactivo, sino que se están creando verdaderas mafias. Acá se está subsidiando mafiosos. Entonces lo que hay que hacer es, ojalá, dar todas las herramientas posibles, que yo creo que este proyecto las tiene. Y ahí el gobierno tendrá políticamente que tomar una decisión. O está con quienes se toman los terrenos, ¿verdad? Violentamente, ¿verdad? Con quienes usurpan, o con sus legítimos dueños. Y buscamos de alguna manera hacer prevalecer el Estado de Derecho, que ¿Dónde siempre discrepa el gobierno? ¿Cuál es el problema que ustedes le dicen de por qué no les gusta ese proyecto y bueno, si se va a atrever eventualmente incluso a vetarlo? bueno, porque piensa usted que el presidente de la República dijo que ellos iban a solucionar este asunto de las tomas con diálogo, ¿verdad? Que no iban a sacar a las personas que se tomaran eh, espacios, terrenos, etcétera. ¿Qué va a suceder cuando el día de mañana se tomen, qué sé yo, ya propiedades al interior de los grandes centros urbanos? Entonces, la señal que manda el gobierno en esta materia es tremendamente relevante y ahí, si efectivamente nosotros estamos por sacar adelante una agenda de seguridad con 31, 32 proyectos, ¿verdad? Que hemos tratado de hacer avanzar nosotros en el Senado. Nosotros venimos ahora de la Comisión eh, de Constitución de tratar el tema de la reincidencia y tratar de avanzar precisamente en este tema y tratarlo de sacarlo con rapidez. Y el senador Coloma ha hecho un esfuerzo y el senador Casa han hecho un esfuerzo en la Comisión de Seguridad precisamente por hacer avanzar esta agenda. No podemos, hoy día no puede Ejecutivo llevarlo al Tribunal Constitucional o vetarlo, pero hay una opción política. Entonces, siempre tenemos por una parte el discurso, pero por otra parte la acción política. Y yo creo que la acción política en esta materia es muy relevante. Y yo creo que la opinión pública la está mirando con mucha atención. Y en ese sentido, el gobierno tiene ahí un testimonio que dar. O está con los usurpadores o está con las personas que quieren más seguridad, menos delincuencia y poder disfrutar no solamente del espacio público, sino de cierta seguridad y protección para poder circular por esto. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara, un placer.
Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.